levantando el nombre de Cristo en alto. Amén. Gloria a Dios. Imagino que ya están preparados, sus corazones ya receptivos para recibir la palabra de Dios. Para las cosas del Señor siempre tenemos que estar dispuestos y preparados, ¿sí o no? Leía en estos días que uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que tienen demasiadas cosas del mundo que atender. Están demasiadas cosas en sus mentes que no tienen nada que ver con Dios, con su palabra, con su reino. Y todo eso muchas veces absorbe excesivamente el tiempo que deberíamos de dedicar y de prestar a las cosas de Dios. Claro, hay cosas que atender, vivimos en un mundo, lógicamente, pero la desproporción del tiempo que muchos dedican a las cosas de Dios en comparación con el tiempo que dedican a las cosas del mundo es una desproporción tremenda, tremenda. Y por eso muchas veces el nivel de madurez de una persona, el nivel de conocimiento, depende mucho del tiempo que tú le prestes y le dediques al Señor. Es como un deportista de élite. Él no puede permitirse ciertos y determinados lujos que sí se puede permitir una persona que corre una vez a la semana o no tiene ninguna obligación de prepararse de una forma tremenda, ¿no? Para poder competir en una olimpiada, en un campeonato nacional, europeo, internacional. Igual ocurre con los cristianos. Depende de qué tipo de cristiano tú quieres ser, pues tendrás que dedicar más o menos tiempo. Lógicamente, cuanto más tiempo dediques a las cosas del Señor, pues más madurez va a haber en tu vida. Porque uno de los grandes males del siglo XXI y de siempre realmente de la iglesia, ¿cuál ha sido? La falta de madurez. La falta de madurez, producto, resultado, consecuencia de una falta de crecimiento, una falta de dedicación, de tiempo al Señor. Y algunos, hasta trabajando para el Señor, no tienen tiempo para el Señor de la obra. Fíjate lo que te digo. Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en la obra del Señor, pero no tienes tiempo para el Señor de la obra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque uno de los mandamientos, una de las exhortaciones que tenemos como cristianos que tener presente es examinarlo todo, retener lo bueno y aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Nos ha tocado vivir en una generación muy particular, donde ocurren cosas cada día a nuestro alrededor que no tienen por qué sorprendernos, forman parte de las características de los últimos tiempos. Y yo leía hoy a modo particular el último discurso, la última conversación que Jacob tuvo con sus hijos. Él le dice, juntaos, lo dice 2 veces, no voy a hablar de eso, pero estoy preparando un mensaje porque me tocó mucho el tema de que Jacob le dijera, yo os voy a declarar lo que os va a pasar en los últimos tiempos. Porque estas palabras no son para ahora, para ustedes, para su generación, sino son para vuestros descendientes en los últimos tiempos. Pero lo primero que le dice es, juntaos, juntaos. Ya habéis estado mucho tiempo separados. Ya habéis estado mucho tiempo peleados unos con otros. Ahora es el tiempo de unidad. Ahora es el tiempo de oír, de aprender y de prepararse para lo que viene en el futuro. Pero hoy, queridos hermanos, le he puesto a este mensaje el título Grietas en el alma. ¿Y saben por qué? Porque una grieta, y tenemos ahora el caso de la piscina que tenemos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz, hace que todo el contenido, todo el agua que tiene dentro se vaya filtrando y filtrando. Y tal vez, aunque no le des importancia al principio, con el paso del tiempo, la piscina se puede terminar vaciando por pequeñas grietas que si no se reparan a tiempo, pues te pueden causar grandes problemas. La Biblia nos enseña que también interiormente tu vida puede estar resquebrajada, puede haber grietas por donde se pierde el gozo, la paz, la bendición del Señor. Y por eso en esta tarde me gustaría que prestáramos atención a este mensaje para saber cómo reparar las grietas del alma. Jeremías capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2, fundamentalmente. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva, y número 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Los 2 grandes males que cometió el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Es interesante notar que en los días del profeta Jeremías se esforzó mucho en hacer despertar al pueblo ante una realidad. Ustedes
tienen el poder de evitar todo lo que se viene encima. La destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, el cautiverio que vamos a experimentar, la pérdida de miles y de miles de personas que van a perder su vida. Es decir, hay una serie de tragedias que los pueblos, las naciones, pueden evitar. Pero como hemos leído en esta tarde, el pueblo de Israel que estaba conectado con la fuente de vida, no se les ocurre otra cosa, y estamos hablando metafóricamente, ¿verdad?, que ponerse a cavar para hacer cisternas que no pueden retener el agua, porque eran cisternas que tenían problemas de grietas y también por el problema de la evaporación. Y eso es lo que tenían que hacer los pueblos en medio del desierto y en lugares donde no había agua, buscarla, encontrarla, cavar grandes pozos, hacer grandes pozos, una profundidad enorme para retener el agua, puesto que ellos no estaban conectados con un manantial de agua viva como el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de estar buscando fuera de Dios cuando en Dios lo tenían todo? Esa es la ceguera tan grande que el mundo tiene hoy en día. Si supieran que todo lo que el mundo necesita está en Dios, no perderían tanto tiempo buscando fuera de Dios lo que ya podrían tener por la fe y por obediencia a su palabra. Dicen que en España, desde el año pasado, el tiempo del confinamiento, desde que empezó esta pandemia, cada día se quitan la vida 10 personas. Cada día 10 personas se suicidan. Hace unos días, enfrente de nuestra casa, un joven que llevaba días sentado en un banco, aparecía muerto y la policía se lo llevaba. Pero saber que hoy 10 personas en España se han quitado la vida y mañana otras 10 y pasado otras 10, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con el mundo. Las últimas estadísticas acerca de la situación, digamos, mental, por así decirlo, de España, es la siguiente. El 65% de la población, estos son datos de España, ¿vale? El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Eso es una barbaridad, son millones de personas. 65%. Han aumentado en un 54% las conductas suicidas, porque 10 son los que se quitan la vida cada día, pero hay otros que lo intentaron y fracasaron, pero lo volverán a intentar. Hay un 20% más de trastornos con problemas del sueño. Hay mucha gente que te dice, no logro conciliar el sueño, soy incapaz de dormir toda una noche. El 15% ha aumentado el consumo de antidepresivos. Tenemos una sociedad drogada legalmente que depende de pastillas absolutamente para todo. Y más de un 130%, han aumentado las consultas a los médicos, a los psicólogos sobre todo, por problemas de depresión. Esta es la realidad. Esto no son datos sacados de la Biblia, esto lo publicaron hace unos días en los medios de comunicación en este país. Y todo esto y mucho más se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado de Dios. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánto hambre? Incluso este problema que tanto se habla de él, del famoso cambio climático. ¿Todo esto quién lo ha producido? ¿Quién ha hecho que especies animales y vegetales hayan desaparecido? ¿Quién es el culpable de que los mares estén llenos de plástico? ¿Quién es el culpable de este cambio climático? No sé si vieron las imágenes hace unos días de esa grieta que se acaba de producir en la Antártida, una grieta de más de 1.200 kilómetros de largo. Nunca jamás se había producido algo así. Una grieta de 1.250 kilómetros de largo. Allí es una realidad en la Antártida. Todo esto se podía haber evitado si el hombre no se hubiera apartado y alejado y darle la espalda descaradamente a Dios. Y cuando muchas veces viene gente a hablar con uno y te comienzan a contar sus problemas y sus ansiedades y sus problemas económicos y sus problemas mentales y el problema con los hijos y el problema con el marido y problemas con la esposa y problemas laborales, etcétera, etcétera, uno en lo más profundo del corazón, uno dice, pero si todo esto tiene remedio. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La gente está cansada, la gente está con miedo, la gente está con temor, hay una incertidumbre en el ambiente, ¿verdad? Muchos tienen miedo a perder el trabajo, miles y miles de negocios han cerrado.
Y todavía no se ve, ¿verdad?, la luz al final del túnel, sino que todavía estamos un día sí, un día no, ahora se puede, ahora no se puede. Y la gente vive con ansiedad, con depresión. La verdad es que vivir hoy en día sin Dios, no sé cómo hacen. Porque si ya con Dios, con el Señor, con su palabra, con sus promesas, es difícil, ¿verdad? Imagínense una persona sin Dios al nivel de desesperación que puede llegar. Pues estas listas de 10 suicidios cada día no nos tienen por qué sorprender. Y pocos me parecen con la que está cayendo. Ahora yo lo que veo es que el hombre no termina de aprender. Seguimos repitiendo la historia y repitiendo la historia. Y da igual, te vas a la Edad Media, te vas al siglo pasado, te vas al principio de los tiempos. Es como que el hombre no termina de aprender las lecciones. Y sigue tropezando y tropezando en la misma piedra, cometiendo los mismos errores. Vamos a ver, si cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y lo perdió todo, ¿para qué se tienen que romper la cabeza? ¿Para qué tienen que volverse locos tratando de construir una torre que los vuelva a acercar a Dios? Si ya Dios había dicho la forma correcta y bíblica de acercarse y tener comunión con Él. Pues no hacen caso y venga a construir una mega estructura y años y un día y otro día. Al final, para nada. Para terminar divididos, confundidos y esparcidos por todas las naciones de la tierra. ¿Qué necesidad tenían las ciudades de Sodoma y de Gomorra de meterse en esa vida que al final los llevó a la ruina y fueron destruidas? ¿Qué necesidad tenía el hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, de dar un portazo y de darle descaradamente la espalda a su padre y de marcharse a la buena vida, supuestamente, y terminar comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas, que cayó tan bajo que era capaz de comportarse hasta como si fuera un animal? ¿Qué necesidad tenía el hombre de caer tan bajo? ¿Qué necesidad tenía Pedro de apartarse del Señor en el momento en el que más cerca tenía que estar del Señor que nunca? Porque los primeros 3 años que pasó Pedro con el Señor Jesucristo fueron años inolvidables, ¿verdad? Fueron años preciosos. Jamás yo creo que Pedro pudo olvidar aquello de caminar por encima de las aguas, subir a lo alto de una montaña y ver a Cristo transformándose y apareciendo nada más y nada menos que el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. ¿Qué necesidad tenía Pedro de ir a calentarse a fuego ajeno, de juntarse con malas compañías como eran los romanos, cuando él sabía que él había hecho una promesa o le había dicho al Señor que aunque todos lo abandonaran, él nunca lo abandonaría? No fue capaz de cumplir con su promesa, y no es que fuera un hipócrita, era sincero, pero cuando uno se aleja, cuando uno se aparta de Dios, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante y termina destruyéndote. Gloria a Dios, gracias al Señor que pudo ser restaurado, pero ¿cuántos se apartan del Señor? Y miren, en 40 años que voy a ser en el mes de mayo de pastor, nunca he conocido a nadie, y he conocido a miles y a miles de creyentes, nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le ha ido mejor. Ha terminado mejor, al contrario. Creo que incluso puedo comentar con dolor en mi corazón que algunos murieron hasta antes de tiempo. No tenían por qué haber terminado así esos jóvenes, esas personas que se apartaron de los caminos del Señor después de haber conocido la verdad. Dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido la verdad y haberse apartado de los caminos del Señor. Los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles porque la gente no hacía caso. Tuvo 40 años predicando en una ciudad sin moverse de la ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos y religiosos, y ni uno cambió. Al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían, templo de Dios es esta ciudad. Dios vive aquí. Dios decidió morar en Jerusalén y tenemos aquí su casa, su templo. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a las enseñanzas bíblicas, sino que hacían lo que les daba la gana, pero tenían a Dios como una especie de amuleto. ¡Ay, los amuletos! He conocido personas que me enseñan sus amuletos y yo por dentro digo, Dios mío, que una persona adulta haya pagado por esta basura y ponga su confianza creyendo que esto le va a proteger. Me encontraba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Arrecife de Lanzarote. Cuando bajé de la plataforma se me acercó un señor y me dijo que quería que oráramos por él. Y me dijo que había ido a unos santeros, a unos brujos, e incluso había viajado a Brasil, a Cuba. Y a los pocos días me trae una bolsa llena de unos paños, de unos trapos llenos de sangre, de unos trabajos y de unas cosas que había hecho. Y en aquella época
había pagado 300.000 pesetas. Son como unos 1.800 euros aproximadamente. Y le dije, ¿y? Dice, no me ha servido absolutamente de nada. Digo, pues menos mal que te das cuenta. Que la gente sea capaz de pagar. Hace unos días me encontré con un joven que me decía que parte de su familia se han hecho santos, pero de los malos. Y se dedican a hacer trabajos y cosas a la gente para ayudarles a recuperar su pareja, para que tengan salud, para que, en fin, les vaya bien en la vida, tengan dinero. Y esta persona de su familia dice, ¿me podrías prestar, por favor, 200 euritos que te lo pago la semana que viene? Y este chico, este joven le dice, ¿y tú eres el que le quieres arreglar la vida a los demás y me estás pidiendo dinero a mí? Y la gente paga, la gente es capaz de hacer locuras. Pero después cuando le hablas de Dios, después cuando le hablas de la palabra, como lo ven tan fácil, no se lo terminan de creer. Y estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma, de un país en coma, que paulatinamente se está autodestruyendo. Y vemos países que se están destruyendo de una forma terrible, pero no porque hayan recibido un ataque externo, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico y hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, el primer imperio que se menciona en la Biblia, el imperio de Babilonia, Babilonia la grande, los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario. Miles de personas sometidas, un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medos persas. Y por eso vemos en las visiones de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor cómo va levantándose y cayéndose imperio tras imperio. Y cuando estaba en su mayor esplendor los medos persas, se levanta otro imperio, aparentemente de la nada, y lo destruye, los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las olimpiadas, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, uno dice, madre mía, qué imperio impresionante. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese imperio? Fue derrotado, fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Sí, estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otros imperios menos uno. El último y cuarto imperio que se menciona en la Biblia, el imperio romano, el que estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús. El imperio que más longevo fue a lo largo de la historia, no fue conquistado por otro imperio, como fueron los medos, los persas, los griegos, los babilónicos. El imperio romano entró en una decadencia moral y espiritual terrible. Y ellos mismos se terminaron destruyendo. Y es lo que le está pasando al mundo hoy en día, que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad. La gente cómo habla, cómo se comporta. Y te das cuenta de que estamos como en el imperio romano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de este caos, y en medio de estas grietas del alma, y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sigue en medio llamando y buscando y ofreciendo su amor y su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen, heme aquí, sálvame, cámbiame y transfórmame. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido encima se desmorona. La lectura que se leyó en esta tarde habla acerca de la famosa parábola de los dos cimientos, muy conocida. La Biblia dice que un hombre edificó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y todos conocemos la historia. Una casa se derrumba, la otra permanece, pero cuando analizas qué fue lo que le pasó a una y a la otra, es exactamente lo mismo. El mismo río, la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad. Afectó tanto a una como a la otra. Golpearon contra las paredes de una casa y de la otra. ¿Por qué una cayó y la otra permaneció? Porque una no tenía fundamento. Y cuando una vida, cuando un país, cuando una generación pierde la estabilidad, pierde el fundamento, todo lo que edifique encima se vendrá abajo y se desmoronará. ¿Y el fundamento cuál podría ser para darle estabilidad y consistencia a una vida, a un país? Digamos, el dinero, la economía. Bueno, ¿cuántos crack económicos ha experimentado el mundo desde que es mundo?
Si ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en el dinero, cometeremos una gravísima equivocación. Pero hay creyentes que hasta ponen como fundamento de su vida lo que tienen. Háblales de lo que tú quieras, pero no hables de ese tema, porque enseguida pierden la calma y la estabilidad. La economía es realmente un fundamento sólido que le va a permitir al mundo edificar y disfrutar de la vida largos siglos. Nos equivocamos rotundamente. La economía es lo más inestable del mundo. Es como jugar al Monopoly. Ahora tienes muchas casas y mucho dinero, pero dentro de media hora estás arruinado y tienes que vender todo a un precio baratísimo porque nadie te lo compra. La economía se ha demostrado millones de veces que no le puede dar consistencia total y absoluta a una nación. El conocimiento, ¿no tenían conocimiento los griegos? ¿No eran tan cultos y esa filosofía que se estudia en las escuelas hasta el día de hoy? Pueblos tremendamente cultos y doctos han cometido las mayores barbaridades y crímenes de la historia que hasta el día de hoy se siguen haciendo películas y hablando de ellos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da estabilidad a un país, a una familia, a una iglesia, a una nación? El dinero, la economía, el conocimiento, la salud, ¿sí? Ahora todos vamos por la vida con mascarillas y nos tenemos que limpiar los pies antes de entrar a una iglesia. Y cuando entramos a un lugar nos ponemos ese líquido en las manos, ¿verdad? Lo único que le puede dar estabilidad en la vida a una persona, a un país, es Dios. Lo único que funciona y es realmente estable y firme es Dios y su palabra. Pero lamentablemente hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de las universidades, hemos sacado a Dios de los parlamentos, hemos sacado a Dios de los senados, hemos sacado a Dios de todas partes porque su presencia molesta y pone nerviosos e irrita a más de uno. Pero luego sí, cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia, cuando hay algo que no comprendemos, algo que golpea contra una sociedad, Dios es el culpable. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios es tan santo, ¿por qué ocurre esto otro? ¿Cómo podemos pretender tener la bendición de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos pretender reclamarle a Dios? ¿Por qué no nos ha cuidado? ¿Por qué no nos ha bendecido? ¿Por qué no nos ha ayudado si lo hemos sacado a patadas de todas partes y hasta el día de hoy no es bien recibido en muchos sitios? Hablar de Dios hoy en día, hablar de Jesucristo, hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevar una Biblia a una universidad, a una escuela, es sinónimo de burla, de tonto, de anticuado, de fuera de moda. Y muchos de ustedes seguramente lo que estoy diciendo lo habéis experimentado en carne propia. Jeremías decía, nosotros teníamos al autor de la vida, a la fuente de la vida. De él podíamos beber cuantas veces quisiéramos y lo habéis dejado. Y os habéis puesto espiritualmente a cavar cisternas rotas que no retienen el agua, cisternas donde se evapora el agua, cisternas donde se estanca y se pudre el agua, cisternas donde no se puede retener la bendición. Pero sin embargo no le hacían caso. Intentaron matar al profeta, creyendo que matando al profeta y ordenándole a que no hablara, que se callara, el problema estaba solucionado, pero se equivocaron. Jerusalén lamentablemente fue destruida, el templo fue destruido y todos los años, de generación en generación, celebran una fiesta para recordar aquella tragedia que no solamente ocurrió una vez, sino dos veces, porque otra vez en el tiempo del Imperio Romano, el templo de Jerusalén volvió a ser destruido. Y siguen siendo algunos tan ciegos y tan torpes y tan cerrados a la verdad, que incluso leyendo muchos libros de aquellos rabinos de la época y de hoy en día, dicen que la destrucción del segundo templo se debió a la falta de amor entre los hermanos, a que no se amaban, a que había celos y envidia entre los discípulos de un rabino y celos y envidia con los discípulos de otro rabino, y no se dan cuenta de lo que dijo Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque el problema no es solamente el problema que tenemos entre los seres humanos unos con otros, odio, celo, envidia, contiendas, sino nuestro mayor problema es con nuestro Dios. Y el problema con Dios solamente se puede resolver humillándonos y viniendo ante su presencia en genuino arrepentimiento y pidiéndole perdón. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, quisiera leerles unos versículos de esta hermosa carta, espero que la hayan leído. En capítulo 6 dice, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sí mismo, para tu ego, de la carne segarás corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una ley que todo el mundo la conoce perfectamente, en cualquier parte del mundo. Da igual si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si es en lugares cálidos o fríos, da igual. Todo lo que usted siembra es exactamente lo que usted va a cosechar. Usted no puede pretender recoger melones si usted plantó papas. Usted no puede recoger sandías si usted lo que plantó fueron sandías o cualquier otro producto. Es decir, nosotros lo que sembramos es lo que cosechamos. Es una ley universal, creas o no en ella, es así, funciona. Pero no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que hay un compás, hay un tiempo de espera entre el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha. Y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Usted no planta hoy y mañana está ya disfrutando de la cosecha, sino tienes que ser paciente, tienes que regar, tienes que cuidar para que cuando llegue el momento puedas cosechar lo que has sembrado. Y no solamente eso, sino que generalmente la proporción de lo que se cosecha siempre es mayor que lo que se ha sembrado. Y son cosas que todo el mundo sabe, aunque no seas agricultor, aunque nunca hayas sembrado nada, todo el mundo sabe que lo que se siembra se cosecha, que hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha y que siempre se cosecha más de lo que se ha sembrado. Eso es incuestionable, pero en lo natural, ¿cuántas veces yo he dicho que es un reflejo de lo espiritual? En el mundo espiritual exactamente igual. ¿Qué estás sembrando como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Tal vez no verás la cosecha hoy, pero la vas a ver, no te quepa la menor duda. ¿Qué estás cosechando como padre, como madre en tu familia? Después no te quejes. Es que la niña me salió rebelde, es que no me hacen caso. ¿Qué has estado cosechando año tras año en la vida de tus hijos? Es lo que vas a cosechar tarde o temprano, te guste o no. ¿Qué estás cosechando como joven? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué tipo de siembra estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu juventud, con tus dones, con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás desperdiciando? ¿Los metes debajo de un almud, como dice la Biblia, debajo de una mesa? Todos estamos sembrando a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, de una manera u otra. Todos estamos sembrando. Y tarde o temprano cosecharemos lo que hemos sembrado. El que siembra viento, cosecha tempestades. El que siembra amor, recogerá amor. Y el que siembra indiferencia y odio y resentimiento y amargura y quejas, eso es lo que tú verás reflejado en la vida de los que te rodean. Si no, pero es que yo sembré amor, pero lo que he cosechado es rechazo. Bueno, a lo mejor es bueno que te rechacen un tiempo para que no te creas que eres el rey del universo, porque Dios te va a tratar en ese rechazo. Pero te vuelvo a insistir, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Es mejor sembrar con lágrimas y recoger con regocijo que sembrar con regocijo y recoger con lágrimas. La ley de la palabra de Dios funciona y es así. Tienes que invertir, tienes que sembrar en los demás lo que quieres ver. Si quieres que cuenten contigo, cuenta tú con los demás. Si quieres que te saluden, saluda tú a los demás, aunque nadie te salude, pero siembra. Rompe el hielo, sé tú un botón de muestra. No exijas lo que no ofreces. No pidas a los demás lo que tú no das, porque es muy fácil demandar. No me llaman, no me visitan, no me saludan, no cuentan conmigo. No. Pero ¿qué haces tú a favor de los demás? La vida del cristiano no es una vida egocéntrica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La vida del cristiano es una vida de dar y dar y dar. Y por ahí dijo el apóstol Pablo, y más bienaventurado es dar que recibir. Hay de aquel que está toda la vida necesitando recibir, pero bendito sea el hombre y la mujer que se goza en el dar, porque mejor es dar que estar todo el día con la mano extendida. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías se esforzó, Jeremías predicó la palabra, Jeremías decía que el único remedio, la única solución para que el país no fuera destruido, para que la ciudad permaneciera y para que miles y miles de personas no fueran asesinadas, era volverse a Dios en genuino arrepentimiento. Mira qué fácil. No hicieron caso. Es como en los días de Noé. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de aquel planeta o de aquella sociedad para salvarse? Obedecer lo que decía Dios a través de Noé, meterse en el arca y no perder la vida. ¿Le hicieron caso? No. Hoy en día vivimos exactamente igual. En tiempos de frialdad, en tiempos de indiferencia, pero todavía la iglesia sigue aquí en este planeta. Todavía seguimos aquí, tú y yo, queridos hermanos.
para decirle al mundo: reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios, abran sus corazones al Señor, porque Él es el único que puede traer orden y paz y estabilidad y amor y restauración a las vidas, al planeta, a la sociedad y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios ejemplos, muchos ejemplos en la Biblia de familias rotas, de familias hechas pedazos. Miren, por ejemplo, échenle un vistazo, si quieren, a la familia de José. Una familia que aparentemente todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían nada más y nada menos que al patriarca Jacob viviendo entre ellos. El futuro del país de Israel estaba en sus manos. Eran los que iban a formar las 12 tribus de Israel. Pero le abrieron la puerta, una grieta llamada celos y envidia. La utilizó el diablo para destruir una preciosa familia y una relación familiar. No podían ver en pintura a José. El padre le había puesto una túnica diferente. El padre, evidentemente, para José para él era su ojito derecho. Pero ya los otros eran mayores, ya tenemos que superar el tema de celos y envidia y que le dedican más tiempo a este que al otro. Pero sin embargo no fueron capaces de arreglar esa grieta del alma que los terminó destruyendo. ¿Y qué pensaron? Matar, quitar de en medio a uno hermano suyo. Al final Dios lo guardó, lo protegió, pero lo vendieron como esclavo. 22 años ocultándole la mentira al padre de que José estaba vivo. 22 años mintiéndole cada día al padre que una mala bestia había devorado a su hijo. Al final, después de tantos años de sufrimiento, le confiesan al padre que José está vivo. José se reconcilia con sus hermanos, José los abraza, pero me ha llamado siempre la atención algo de la vida de este joven, de este hombre llamado José, que no hay un momento en el que José les dice a sus hermanos: les perdono. Búsquenme un pasaje en la Biblia donde vemos a José diciéndole: vengan para acá, ya que ustedes no me van a pedir perdón por lo que veo, yo quiero decirles públicamente que les perdono. Y yo me he preguntado: Señor, ¿por qué nunca José les dijo a sus hermanos? Lo digo. No tenía nada que perdonar. ¿Lo entendéis? No tengo nada que perdonarles. Lo que me habéis hecho, aunque no lo creáis, lo ha permitido Dios. Y Dios lo ha utilizado para que estemos aquí juntos, siendo los hombres más ricos del planeta y disfrutando de las bendiciones más impresionantes que jamás en vuestra vida se os pasó por la imaginación que tendríais. Así que tus hermanos no le habían ofendido. Al contrario, para ellos sus hermanos fueron el instrumento de su Dios para que él llegara a ese puesto y a ese lugar de autoridad que ya desde niño le había profetizado el Señor que tendría en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardó su corazón en medio del dolor. No dejó que su corazón se agrietara y entrara el resentimiento y entrara la envidia, porque como he dicho muchas veces, dale poder y dinero a un hombre y lo conocerás realmente. Él tuvo dinero, él tuvo poder, él tuvo autoridad para despedazar a sus hermanos, pero como guardó su corazón, no dejó que las grietas de su corazón, sobre toda cosa guardada, ¿no dirá eso la Biblia, verdad? Guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Es la prueba, es el dolor, son las necesidades de la vida lo que demuestran el tipo de persona que tú eres realmente. Miren, por ejemplo, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, las veces que el apóstol Pablo desde la cárcel escribe diciéndole a hermanas creyentes de una congregación, aquellas de la iglesia de Filipo, una tal Evodia, ¿se acuerdan? Y Síntique, dice: hermanas, os ruego que seáis una de responsabilidades, pero él se da cuenta, él se acuerda de que hay 2 hermanas en la congregación, que algo ha pasado entre ellas y les ruega, por favor, ser de un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo y todos nosotros tenemos que saber a estas alturas de la vida que cuando le abrimos la puerta al enemigo, el daño que nos puede hacer es tremendo, pero honra y para la gloria de Dios. Las grietas del alma, ese padre que te humilló, aquella mujer que no sé qué, aquel hijo que te hizo aquello, aquel hombre que... Olvídate de todo eso y pídele al Señor que sane tu roto y herido corazón, para que puedas retener la bendición, no solamente cuando estás aquí en la iglesia,
Que algunos dicen, ay, yo cuando estoy aquí estoy tan bien, estoy tan a gusto, pero después cuando llego a mi casa, al barrio, al trabajo, los líos, los follones, los problemas, esa selva, en esa jungla, donde no hay amor, donde ya no hay principios, donde cada uno va a lo suyo, que tú aprendas a retener la bendición. Pero no vas a retener el agua si tienes el vaso roto. Tienes que sanar, dejarle al Señor que sane tu corazón dolorido y quebrantado, para que no pierdas el gozo, la paz, la bendición, la armonía que tienes en esta tarde, en este lugar, sino que puedas mantenerla todos los días de tu vida. De tal manera que cuando alguien te ve y te diga, pero ¿tú qué haces? ¿Cómo eres capaz de vivir y de sonreír y de dormir tranquila y de vivir en paz con la que está cayendo? Porque he conocido al Rey de Gloria, que ha restaurado mi corazón y me ha enseñado a mantener la victoria y no depender de lo que tengo, sino depender de Él, la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era ridículo decir, pero ¿para qué estáis cavando? ¿Para qué estáis haciendo cisternas rotas que no van a retener el agua cuando vosotros tenéis el privilegio más grande que una nación puede tener, que es tener al Dios vivo, a la fuente de agua viva con ustedes 24 horas al día? Pero no lo entendían. Y por eso yo digo que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de haber conocido, de haber tenido esta experiencia, que es la que nos va a ayudar cuando nos digan, estás enfermo. Y probablemente esta enfermedad no tenga remedio y tú digas, gloria a Dios. Dios me dará la fuerza para ser fiel hasta el último momento de mi vida. Y cuando te veas en el espejo digas, uy, ya tengo patitas, decían de gallo, yo diría que algunas ya son de avestruz, y digas, gloria a Dios. Hoy Pepita me dice, te veo más gordito, pero sigues guapetón. Gracias, Pepita. Te echaba mucho de menos. Bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Da igual. Lo importante es saber que cuando estás triste, entras en tu habitación y oras al Señor, y el Señor te consuela el alma. Y aunque hayas echado ahí la llorona y te hayan salido los mocos y todo lo que tú quieras, el gozo del Señor es mi fortaleza. Circunstancias difíciles en la vida, de salud, de vejez, de enfermedad, de soledad o de lo que sea, tú estarás conmigo como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros hemos descubierto al autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndoles algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que viene bien con lo que estamos hablando en el día de hoy. Los que habéis ido a Israel o conocéis un poco de la geografía de ese país tan interesante y diferente, ¿os habéis dado cuenta que cuando llegamos al norte del país y navegamos con ese barco que alquilamos y vamos recorriendo distintas zonas y viendo Magdala, de donde era María Magdalena, y vemos al fondo la ciudad de Capernaum, y vemos en lo alto de aquella montaña esa ciudad de la cual dijo Jesús, veis los montes del Golán, y cuando vemos el monte de las Beatitudes, en fin, es maravilloso navegar por aquel lugar? Y cuando vamos antes o después a aquel restaurante, el famoso San Peter, a comer y te ofrecen el pescado que se pesca en ese lugar, uno dice, parece mentira los siglos, los años que han pasado, y es un lago que está vivo, porque entra y sale el agua, y es una maravilla estar en aquel lugar. Ay, amigo, pero cuando viajamos hacia el sur y llegamos a lo que se llama en español el Mar Muerto, el Yam Hamelach, el mar de la sal, allí no hay vida por ninguna parte. Está estancada el agua. Le entra por el río Jordán y ahí se queda y no hay vida, no hay peces, no hay nada, porque le entra pero no da. No vemos en la orografía del país un reflejo y una imagen de cómo poder mantenernos con vida o cómo ir secándonos. Si recibimos de Dios y damos, nunca nos secaremos. Pero si recibimos del Señor y lo guardamos herméticamente y no lo compartimos con nadie, nos terminaremos secando y perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si alguien no tenía la oportunidad de ver esto con sus propios ojos, en la misma ciudad de Jerusalén, cuando vamos por la Vía Dolorosa en dirección a lo que se llama la Puerta de los Leones, antes de salir de la ciudad vieja de Jerusalén, entramos a mano izquierda al famoso estanque de Betesda. Y cuando llegamos allí, la gente se queda sorprendida porque dicen, ay, yo me había imaginado el estanque de Betesda más pequeñito, algo más insignificante, pero cuando ves aquello te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era aquello? Un lugar para retener el agua de la lluvia. Y el agua entraba
pero no salía. Entraba y se quedaba estancada, putrefacta, se echaba a perder, lamentablemente. Y allí era donde había cojos, ciegos, mudos, paralíticos, todo tipo de enfermos esperando que el agua cambiara, que el agua se moviera, pero el agua no se movía hasta que Cristo llegó y solucionó la situación. ¿Cuántas personas, incluso viviendo cerca de la presencia de Dios, como antaño era la ciudad de Jerusalén, están esperando algo que nunca va a ocurrir? Están como aquellos enfermos y paralíticos esperando algo que nunca viene, el movimiento del agua, y se estancan y mueren teniendo la bendición cerca de sus narices o cerca de su vida. Pero qué diferente cuando aquel ciego se le acerca al Señor y el Señor le pone barro en sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. No al de Betesda, donde el agua está estancada, sino al estanque del Siloé, que significa el enviado. Y dice la Biblia que cuando fue al estanque de Siloé, que está saliendo de la ciudad, bajando una pendiente, ¿verdad? El agua allí es limpia, es cristalina, porque entra y sale, entra y sale. Hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué tipo de vida vas a vivir. Una vida de siempre quejas y lamento y no tengo y no puedo y esto y aquello. Y recibirás la palabra los domingos y los jueves, pero como no das y siempre te estás mirando a ti mismo, te pierdes la bendición. Pero dale la vuelta en esta tarde a tu vida y deja que el Señor te hable, te bendiga, te ministre, te sane tu dolorido corazón. Pero dale a alguien esta palabra. Mañana, esta tarde, llama a un amigo, a un vecino, a alguien y dile: Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Que el Señor te quiera ayudar con tu matrimonio, con tus hijos, con tu enfermedad. Anímate a comenzar a dar a otros lo que Dios te está dando en los últimos días, semanas y meses. Y te vas a dar cuenta de que no tendrás tiempo para el desánimo. No tendrás tiempo para pecar. No tendrás tiempo para entrar en depresión. Sino que te darás cuenta de que es una bendición el recibir y el dar. El recibir y el dar. Y ese es el diseño bíblico de una vida cristiana. Y por eso, mi querido hermano, en esta tarde me gustaría que todos oráramos al Señor y reconociéramos que tenemos la fuente de agua viva con nosotros, que no tenemos que buscar nada fuera de Dios. No te enfríes ni te apartes ni busques fuera de Dios, porque no vas a encontrar nada. No seas una cisterna rota y agrietada, sino deja que hoy el Señor llene tu corazón y nunca más pierdas la bendición de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos a nuestro Dios para que Él haga una obra en ti, una obra genuina, una obra real, una obra que asombre al mundo para la gloria de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguna persona que necesita que su corazón agrietado sea restaurado por el amor de Dios. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que dice: yo quiero ser restaurado, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, que Dios traiga orden a mi vida y libertad y gozo y paz. Si en esta tarde reconoces que has perdido más de lo que has ganado espiritualmente, hoy el Señor está aquí, dispuesto a ayudarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a bendecirte.